La aparición de nuevos sentidos. La aparición de nuevas y originales cualidades sensoriales tiene siempre un desarrollo dual. En primer lugar, la activación de operaciones sintéticas cerebrales en estructuras secundarias y terciarias. Este proceso, también descrito por Luria, ya lo he analizado. Cuando elementos sensoriales asociados con una modalidad se sintetizan en unidades de mayor capacidad de concentración informacional, se da el primer paso en la aparición de una nueva cualidad sensorial, es decir, un original y novedoso sentido perceptual. La labor de síntesis complica la información conservándola, sin embargo, en una misma dimensión. Es un cambio cuantitativo, implica un incremento en la frecuencia vibracional del sistema y por tanto la aparición de patrones muy complejos. Cuando esta labor de síntesis se efectúa en un sustrato adecuado y se repite cotidianamente, pronto se automatiza y esto a su vez incrementa o estimula una nueva capacidad sintética. Un momento llega en el que los patrones activados mimetizan un nivel más sintérgico de organización del espacio y lo que hasta ese instante era un cambio cuantitativo alcanza un umbral y se transforma en nueva cualidad sensorial asociada con una percepción más integrada. Todo lo que se ha denominado percepción psíquica tiene el anterior fundamento y siempre lleva al sistema a un contacto más cercano con la unidad de sí mismo y del todo, y por tanto a una incrementada capacidad de conciencia, de darse cuenta. En el laboratorio de investigaciones, mi grupo y yo de colaboradores hemos observado que los incrementos de capacidades sintéticas se pueden manifestar en forma muy distinta, pero conservando en todas ellas las mismas leyes de desarrollo. Un ejemplo en este sentido es la experiencia subjetiva asociada con cambios e incrementos de coherencia. Hemos notado que cuando un sujeto está aprendiendo, por medio de una técnica de retroalimentación, a incrementar su coherencia cerebral en frecuencias bajas, alrededor de 10 Hz, el factor de direccionalidad asociado con la localización de la experiencia comienza a oscilar haciendo que el observador interactúe con diferentes zonas del espacio en un vaivén que parece incontrolable. Así se perciben diferentes imágenes, una tras otra, con extraordinaria claridad, cada una de ellas localizada en diferente lugar, como si el observador estuviese realizando un viaje relámpago a través de saltos cuánticos atemporales. Lo que pensamos que ocurre es que, puesto que la experiencia es una interacción de campos controlada por el factor de direccionalidad, este último, al perder control, hace que la experiencia surja en diferentes localizaciones de la interacción. El aprendizaje que lleva al control, en estas circunstancias, del factor de direccionalidad implica aprender a distanciarse de los elementos de la imagen, es decir, incrementar la capacidad sintética perceptual. En una de las experiencias que ejemplifica con claridad lo anterior, el sujeto empezó a percibir diferentes imágenes hasta que llegó a la de un punto verde rodeado de un campo oscuro. Mediante una maniobra que consiste en agrandar o aproximarse a los elementos perceptuales, logró incrementar las dimensiones del punto verde hasta que éste ocupó todo su campo visual. No reconociendo objeto alguno dentro del campo, decidió realizar la maniobra contraria, alejándose ahora de lo verde. Poco a poco las dimensiones de la zona coloreada fueron disminuyendo y aparecieron otros elementos visuales hasta que una imagen fue percibida. Esta imagen contenía, como uno de sus muchos elementos, un objeto verde, pero ahora lo verde no era la totalidad, sino más bien un elemento restringido dentro de otra totalidad que lo incluía en forma congruente y ordenada. Esta es una de las manifestaciones de la función sintetizadora, la que en este caso sirvió para obtener un cuadro congruente de lo que antes era indiferenciado. El aparente descontrol del factor de direccionalidad,
junto con el caos perceptual resultante de sus oscilaciones, en realidad sigue una lógica determinada por una función que normalmente es inaccesible para la conciencia. En otras palabras, la secuencia de imágenes que surgen durante los incrementos de coherencia no es azarosa y más bien está determinada y determina un patrón muy complejo. Uno de los efectos más importantes de los incrementos de coherencia no es tanto el de aparición de imágenes dadas por la oscilación del factor de direccionalidad, sino más bien la trascendencia de las mismas. Más allá de cualquier contenido específico de experiencia, se encuentra algo inefable, pero en cierto sentido descriptible, como la experiencia de las experiencias, o la experiencia de mismicidad o existencia en la que se basa cualquier experiencia. Debo aclarar que la aparición de imágenes surge durante el aprendizaje del incremento de coherencia, cuando esta última oscila y todavía no se mantiene. Cuando la coherencia se logra mantener elevada, la experiencia es la de ser sin contenidos específicos. Existe una similitud entre este proceso y la aparición de la fuerza gravitacional. Tanto esta última como la aparición de imágenes se correlacionan con cambios. En el primer caso, es decir, la fuerza gravitacional, de la organización sintérgica del espacio. En el caso de las imágenes, estas surgen durante los cambios de coherencia y por tanto durante las alteraciones neurosintérgicas. Cuando un espacio alcanza una elevada sintergia y una alta redundancia y permanece en ese nivel, la fuerza gravitacional desaparece. De manera similar, cuando la coherencia cerebral permanece muy elevada, desaparecen las imágenes y el sujeto experimenta una sensación pura de ser, o una sensación pura de existir como existencia. La fuerza gravitacional y los contenidos de experiencia siguen las mismas leyes. La individualidad y la unidad. Durante los cambios de coherencia cerebral, el experimentar una avalancha de imágenes lleva después de un tiempo a dos posibles reacciones, ambas desembocantes en una similar experiencia. Si el sujeto no logra cognitar el patrón de las imágenes, van tramando en su acontecer, estas van perdiendo importancia y el sujeto las trasciende conectándose con una sensación de ser más allá de las imágenes. Por supuesto que esta trascendencia es resultante indirecta del patrón que las imágenes trazaron aun cuando el sujeto no fue capaz de tener conciencia del mismo. Si en cambio el patrón se vuelve consciente, también se trascienden las imágenes con la correspondiente experiencia de conexión con un estado de ser más allá de las manifestaciones concretas. Por supuesto que en este caso, la trascendencia con conciencia es mucho más rica y profunda que la otra, aunque ambas llevan al sujeto a una elevación de sí mismo, caracterizada por un establecimiento en la sensación de poseer una identidad que no es lábil como las imágenes cambiantes y que por tanto representa un estado mucho más fundamental. Ya en este estado se conoce y experimenta al mismo como origen y fundamento de cualquier contenido específico de experiencias. En este punto y basándome en la experiencia de ser, trascendido los componentes concretos de la experiencia, me gustaría discutir el problema de la individualidad y el de la unidad. Cuando nos sentimos a nosotros mismos como seres individualizados, la sensación de individualidad puede estar asociada con diferentes niveles de experiencia. En uno de ellos nos sentimos individualizados porque reconocemos y experimentamos el recuerdo de una historia personal completamente diferente a la de cualquier otra persona. Ciertamente, cada ser humano vive diferentes experiencias que van trazando un patrón completamente individual por sus acontecimientos específicos y por su secuencia. Sin embargo, cuando podemos percibir las leyes que se encuentran por detrás de los patrones de experiencias que forman nuestra historia personal,
logramos darnos cuenta que estas leyes no son individuales, sino que más bien son compartidas por todos. Estas leyes las denominé las leyes de los patrones del ser. Los patrones del ser siguen un cauce que posee una dirección clara y común a todas las historias personales, independientemente de que el sujeto sea consciente o no de esta direccionalidad. En términos muy breves, la direccionalidad es hacia un incremento en unificación, capacidad sintética o convergencia. Cuando el desarrollo psicológico lleva a una persona a experimentarse ya no como una secuencia de contenidos concretos que forman su individualizada historia personal, sino más bien como las leyes que trascienden los patrones, allí la duda acerca de la existencia de una real individualidad aparece. Existe un nivel de funcionamiento consciente en el cual la historia personal deja de ser el punto de identidad y este último se conecta con lo que comienza a ser general y común. El sujeto se percibe a sí mismo en identidad con leyes globales y puesto que reconoce el carácter común a estas, su noción de individualidad cambia. Este cambio no implica pérdida, sino por el contrario, fortalecimiento de la sensación de ser. Este ser que se experimenta ya no es la individualidad restringida a una historia o a un ego, sino algo más cercano a una sensación de unidad. No tengo duda alguna que cuando la sensación de unidad aparece, trae consigo una serie de fenómenos y experiencias novedosas que bien podrían conceptualizarse como asociadas con la aparición de nuevas cualidades sensoriales o novedosos sentidos perceptuales, tal y como fue analizado anteriormente. Por ahora intentaré analizar la relación que existe entre dos fenómenos aparentemente incompatibles, el de la individualidad y el de la unidad. La sensación de estar identificado y por tanto la de ser las leyes que son comunes a cualquier patrón es un acercamiento a la unidad. Si alguien se siente en unidad con el resto de sus congéneres, se podría suponer que tal sensación disminuya o amenace el sentimiento de individualidad. En términos lógicos, así debería ser y sin embargo, los que hemos tenido el privilegio de experimentarnos a nosotros mismos en unidad, sabemos que la sensación de ser uno mismo no se debilita, sino que más bien se fortalece. Por supuesto que para que lo anterior ocurra es necesario no estar aferrado a una identidad estructurada. En otras palabras, si mi experiencia de individualidad es idéntica a la de mi cuerpo, jamás lograré trascender mi estructura corporal, a menos que logre comprender que mi cuerpo orgánico no se restringe ni tiene como límite y frontera mi epidermis, sino que también incluye mis campos neuronales. En ese momento, mi identificación con mi cuerpo no me evita un acercamiento a la unidad en la que vislumbre la existencia de un solo cuerpo. Decía pues que sólo cuando se trasciende las estructuras o se las expande, se logra tener la experiencia de unidad y en ella se vive una nueva individualidad que está más asociada con una sensación pura de ser que con una identificación con estructuras. La lógica y el sentido común nos dicen que lo más real y aparente es la separación y la existencia de entidades, nosotros mismos, diferenciadas y separadas de otros. La experiencia en estados elevados de conciencia nos dice, en cambio, que lo más real y profundo es la sensación del ser el todo. La contradicción lógica que implica identificar a la individualidad con la unidad se resuelve si se considera el origen mismo de la experiencia y se acepta que el único que es capaz de experimentar es el todo. Existen diferentes niveles de individualidad. Los más superficiales son identificaciones con estructuras y los más profundos implican un contacto directo con la unidad. Mientras más superficial sea la estructura, mayor separación se experimentará. Mientras más fundamental sea la identificación consciente, mayor certeza habrá
en la vivencia de que el yo mismo que experimenta un ser humano es el mismo yo mismo que experimentamos todos, y en ese momento se derrumbarán las separaciones sin que esto implique un debilitamiento en la sensación de existencia. Desde un punto de vista fisiológico, la identificación con niveles más cercanos a la unidad tiene como correlativo un incremento en la capacidad sintética y en la redundancia cerebral, manifestadas como un aumento en la coherencia cerebral. Esto implica que la unidad se alcanza cuando se incrementan los niveles sintérgicos de funcionamiento cerebral, de tal forma que el micromodelo que llamamos cerebro se convierte en un elemento más de un espacio de elevada sintergia y por tanto el funcionamiento cerebral se vuelve idéntico con el funcionamiento y organización del espacio. Las experiencias asociadas con este estado implican una fluidez y una liberación de ataduras. El reconocimiento de la existencia de patrones de experiencias en la historia personal y de patrones de imágenes durante los incrementos de coherencia cerebral y el subsecuente descubrimiento de las leyes que siguen estos patrones constituyen un camino para lograr un acercamiento a la unidad. Sin embargo, existen otros caminos. Independientemente del camino utilizado, la unidad es una y en ella se reconoce y se vive la verdadera individualidad. La fuerza gravitacional y la experiencia. Si la organización neurosintérgica cerebral y la sintérgica espacial son similares, es concebible que manifiesten fenómenos parecidos. En esta sección intentaré demostrar que lo que denominamos contenidos específicos de experiencia, en particular las imágenes visuales y lo que llamamos fuerza gravitacional, guardan entre sí una similitud extraordinariamente interesante. Cuando un sujeto se encuentra en el proceso de incrementar su coherencia cerebral y todavía no adquiere control sobre la misma, sufre una especie de avalancha de imágenes que ya he analizado en secciones anteriores. La explicación de este fenómeno es la siguiente. Cuando un sujeto hace incrementar su coherencia, además de alterar las características morfológicas de su campo neuronal, varía la focalización del factor de direccionalidad. Este último oscila y mientras el sujeto no aprende a controlar su coherencia, las oscilaciones harán que aparezcan imágenes que provienen de diferentes localizaciones. En otras palabras, la interacción cambiante del campo neuronal con la estructura del espacio hace que en diferentes localizaciones del espacio surja la experiencia. Existe pues un cambio en la organización del espacio y este cambio es el carácter concreto, oscilante de la experiencia. Cuando, en cambio, el sujeto aprende a mantener incrementada su coherencia y por tanto a focalizar su factor de direccionalidad, la experiencia se localiza y después, cuando la coherencia es máxima, la experiencia concreta y relativa se diluye en una sensación de ser. Parecería que el sujeto abandona aquí el plano del experimentar relativo para en cambio conectarse con un estado de experiencia absoluta. En un espacio de baja sintergia, baja redundancia y baja concentración informacional, la fuerza gravitacional es muy alta. En un espacio de alta sintergia, alta redundancia y alta concentración informacional, la fuerza gravitacional es baja. Lo anterior implica que existe una relación inversa entre sintergia e intensidad del campo gravitacional y que este último se modifica como resultado del cambio en la organización sintérgica del espacio. En otras palabras, existe una relación inversa entre fuerza gravitacional y redundancia espacial. Un espacio de alta sintergia equivale a un estado cerebral de alta coherencia y por ello he denominado a este estado de elevada neurosintergia. Un espacio de baja sintergia equivale a un cerebro con baja capacidad sintética y por tanto mínima neurosintergia. La ausencia de fuerza gravitacional y la ausencia de contenidos
relativos de experiencia son correlativos ambos de un mismo nivel de organización. En un caso una elevada sintergia del espacio y en el otro una elevada neurosintergia del cerebro. La presencia de gravitación y la presencia de contenidos relativos de experiencia, avalancha de imágenes, son correlativos, ambos también de un mismo nivel de organización, en un caso una baja sintergia del espacio y en el otro una disminuida neurosintergia del cerebro. El campo del ser. En la física contemporánea se considera que como sustrato de cualquier manifestación existe una matriz energética que se ha denominado campo cuántico. Una alteración en este campo en la forma de una focalización de una frecuencia específica da lugar a la aparición de una partícula elemental, la cual se diferencia del campo que le sirve de base como si este último la contuviera como posibilidad. Diferentes tipos de partículas son otros tantos acontecimientos de focalización, difiriendo entre sí por características tales como la morfología y la frecuencia del campo del cual se originan. Algo similar debe acontecer con el campo del ser y con la experiencia que se origina del mismo. Sin embargo, bastará el siguiente ejemplo para poder comprender que la similitud entre el campo del ser y el campo cuántico es todo menos algo simple o sencillo. Imaginemos a un sujeto caminando en línea recta en un parque. Los árboles cercanos los percibirá con un movimiento relativo opuesto a su trayectoria, mucho más veloz que los árboles lejanos. Si analizamos la organización de la información en el espacio de este ejemplo, podríamos deducir que entre los árboles lejanos y el espacio que transecta la retina de nuestro caminante, ha ocurrido mayor número de transformaciones algorítmicas que entre la misma retina y los árboles cercanos. Quiere decir esto que existe una relación directa entre el número de transformaciones algorítmicas de una información y la redundancia informacional. Esta última aparece en el menor movimiento relativo de objetos alejados de un observador. El incremento del número de transformaciones algorítmicas da lugar a un incremento de redundancia porque cada transformación algorítmica sintetiza aquello que de común o básico contiene la información. Ahora bien, cada punto del espacio contiene en un algoritmo aquello que es redundante y aquello que es diferente en ese punto con respecto al resto del espacio. Un punto del espacio conteniendo ambas informaciones, al ser sometido a nuevas transformaciones, sufre un proceso equilibrante en el cual la parte informacional disímil se acerca a la redundante hasta que en un hipotético espacio de máxima sintergia, lo único que se contiene es la redundancia o, si se prefiere, lo común a la totalidad. El campo del ser equivaldría a este hipotético espacio de máxima sintergia. Obviamente existen una serie de correlativos fenomenológicos del campo del ser, o si se prefiere, experiencias de un nivel de conciencia que se conecta con el campo del ser y se establece en él. Una de estas experiencias es la sensación de mismicidad, más allá de cualquier identificación estructurada o relativa. La experiencia yoica de mismicidad es un encuentro con la inefable identidad en sí misma. En este encuentro, la invarianza del ser aparece como una de sus cualidades características. La invarianza no significa inamovilidad, sino más bien trascendencia. En otras palabras, encuentro con el sí mismo que siempre se encuentra más allá de cualquier estructura y que por su permanencia total se identifica con lo más real entre lo real, o si se prefiere, con lo que es referencia última para cualquier transformación. El sentido del sí mismo, para ser real y no ilusorio,
debe ser indistinguible de la mismicidad detectada en los otros. Implica lo anterior que el mismo ser es el que existe en todos, por lo que el contacto con la verdadera mismicidad es en realidad el contacto con el campo del ser. Aquí la redundancia fenomenológica es idéntica a la redundancia informacional del espacio. La percepción directa es el único medio para validar una experiencia en sí misma. Cualquier otro medio solamente sirve para describir la estructura o las leyes asociadas con la experiencia, pero no a ella misma. En este contexto se pueden localizar otros correlativos del campo del ser. Es la ley que quien entra en contacto consigo mismo en el nivel del ser y de su campo, entra en contacto con la totalidad y por lo tanto deja de diferenciarse de la misma. En este estado, cualquier evento percibido se comprende como manifestación del único ser y por lo tanto se entiende su significado. En términos más concretos, se podría decir que una persona establecida en el campo del ser deja de ser un individuo separado del resto de la creación y en ese estado de unidad percibe todos y cualquier evento como parte integrante de un patrón más general. En otras palabras, establece un diálogo con el mundo y comprende la inexistencia del azar. Esto último da lugar a la penetración del sujeto en un mundo que deja de percibirse como externo y sometido a accidentes incontrolables. La realidad del único ser y la única mente se acepta y se sabe que la sensación de existencia y la de individualidad son en realidad experiencias del todo con el cual ha ocurrido un contacto directo. Multitud de poderes surgen a partir de este encuentro, poderes que en realidad no se utilizan voluntariamente por ser superficiales, comparados con el estado de conciencia en sí mismo, pero que existen y se experimentan cuando es necesario. Entre estos poderes están todas las capacidades de contacto directo con otros seres y los de modificar eventos de la naturaleza como tormentas, ciclones, lluvias, smog, etc. Ya Patanjali se encargó en sus aforismos de describir estos poderes y de llamar la atención acerca de los peligros de sus usos y abusos. Aquí simplemente diré que la activación de estos poderes es posible únicamente cuando se ha establecido un contacto con el campo del ser, aunque la permanencia en el mismo no se garantiza por su uso de los poderes. La impresión que una persona tiene de sí misma al entrar en contacto con el ser es la de una transformación o metamorfosis en la que una cercanía con el todo y aún una identidad con el todo es el sino. Es necesaria la conciencia del verdadero significado de este contacto para que la unión no tropiece con terrores o angustias. Sujetos que penetran al campo del ser sin conciencia de lo que les acontece, se encuentran súbitamente viviendo una realidad insoportable por su fuerza y extrañeza. No es imposible que mucha gente en estas circunstancias pida y obtenga ayuda psiquiátrica, la que mal enfocada puede causar más daño que el que pretendiera remediar. Solamente la conciencia clara que acompaña la experiencia de unidad puede resultar en una vivencia madura del contacto con el campo del ser. De otra manera, este contacto es peligroso. Obviamente, quien haya alcanzado el nivel espiritual suficiente como para ponerse en contacto con la unidad por su mismo desarrollo no debe temer. Es sobre todo en las interfaces en las cuales es necesario poseer clara conciencia del proceso. Patrones y vibraciones. Ya he mencionado que la simática estudia patrones al hacer interactuar un campo vibracional con un medio y observar los cambios del medio ante diferentes frecuencias, amplitudes y otras características
de tonos sonoros, vibraciones, mecánicas y psicoeléctricas. Muy interesante resulta la observación simática que a medida que se incrementa la frecuencia del tono utilizado, el patrón resultante se vuelve más y más complejo y en cierto nivel cada uno de sus elementos o porciones diminutas reproduce las características generales del patrón. Esta capacidad de contenerse globalmente en cada uno de sus elementos hace a los patrones estimulados por altas frecuencias vibracionales verdaderos modelos de la estructura del espacio y del cerebro. Cuando la frecuencia vibracional de un campo se incrementa, la misma dimensión espacial del medio con el cual interactúa adquiere mayor capacidad de contener información al reducir los elementos o unidades del patrón que forma. Esta reducción se acompaña de un incremento de la concentración informacional en cada unidad. En realidad, la concentración informacional incrementada es equivalente a la reducción dimensional y a un aumento sintérgico. El patrón resultante se complica de esta manera y un fenómeno extraordinario ocurre. De la misma forma en la que cada unidad redujo su tamaño, un conglomerado de estas últimas da lugar a una nueva unidad, la que incorpora una población de unidades reducidas en un congruente patrón que se repite. Este desarrollo de unidades o elementos inclusivos es el comienzo de la conciencia. A nivel humano, y en particular en lo que se refiere a los patrones neuronales y a la energía circulante dentro del cerebro, se puede considerar una similitud en las leyes que hacen aparecer patrones en este nivel y en cualquier otro. En particular, esta aparición y desarrollo de unidades inclusivas es aparente en el cerebro, mientras que el incremento de la complejidad posible de patrones ante incrementos de frecuencia es la forma fisiológica en la cual se resuelve el problema de la experiencia. Quiero decir con esto que la experiencia humana aparece cuando se alcanza cierta complejidad en los patrones. El cerebro humano es capaz de mimetizar cualquier patrón y por lo tanto de experimentar cualquier experiencia. La creación de un campo neuronal expande las posibilidades de complicar patrones y de darles mayor fluidez. Aunque las posibilidades de cambios de experiencias son prácticamente infinitas, la experiencia para ser humana requiere de una infraestructura constante que la sostenga y le otorgue el carácter de humana. Esta infraestructura es el sistema nervioso. Esto no quiere decir que la ausencia de la infraestructura cerebral prive al ser de experiencias sensibles. Lo único que significa es que la experiencia, esta corpórea, cambiaría y se convertiría en una experiencia suprahumana. Las bases fisiológicas de lo anterior son que de la misma forma en la cual el campo neuronal es capaz de complicarse aún más que el campo cerebral interno y por lo tanto es capaz de contener y o mimetizar cualquier patrón cerebral, así el campo del ser, al que el verdadero campo unificado incluye, incorpora o contiene potencial y actualmente a todos los campos, incluyendo por supuesto la posibilidad de crear y mantener cualquier infraestructura flotante. En realidad, parecería que el momento de la muerte corporal implicaría una desconexión con la infraestructura cerebral, seguido de la creación de una infraestructura flotante energética similar. Esto también permitiría pasar de un estado al otro con cierta comodidad. Más adelante, la infraestructura energética cambiaría y continuaría cambiando hasta que la conciencia estuviese preparada para aceptarse como con la posibilidad de sentirse únicamente a sí misma sin necesidad de alguna otra experiencia.
Para esto, sin embargo, no es necesario que la muerte corporal acontezca. Es posible lograrlo en la vida corporalizada, lo que aseguraría un profundo, complejo y racional empleo de la vida humana en lugar del desperdicio al que tan usualmente se reduce la existencia. Aprender a manejar la creación de la experiencia hasta el punto en el que la conciencia se acepte como creadora de todas sus experiencias concretas y específicas y se reconozca el ser como el verdadero decididor, esta es una posibilidad verdaderamente humana. Fisiológicamente hablando, o si se quiere mayor precisión, fisimáticamente hablando, la interacción del campo neuronal con la estructura del espacio es equivalente a la interacción de un medio, el campo neuronal sería el medio, con un campo vibracional, el espacio sería el campo vibracional. La consideración de la experiencia como asociada con la aparición de un patrón de la suficiente complejidad y de este último como producto de la interacción de un campo vibracional con un medio es extraordinariamente seminal. Basta observarnos a nosotros mismos para comprobar cómo nuestra experiencia está ligada a interacciones con campos energéticos. Los sonidos y la experiencia de oírlos, las visiones de patrones luminosos y sus efectos emocionales a través de la pintura. Todo el universo sensorial está dado por la interacción entre campos vibracionales y el medio cerebral. Los patrones resultantes cambian y se complican, y de sus múltiples transformaciones depende la vida sensible. Pero no solamente ella, sino también la comunicación humana resulta y está regulada por la interacción de los campos neuronales de quienes se comunican. En este último caso, la comunicación siempre es creación de experiencias comunes. La sola cercanía de un sujeto con otro garantiza la interacción de campos, la creación de patrones compartidos y por lo tanto la aparición de experiencias comunes. Los campos neuronales en interacción se afectan mutuamente y de sus transformaciones dependen no solamente las instancias de comunicación social, sino también las posibilidades de éxito de cualquier comunicación terapéutica. Ya he discutido otra de las consecuencias de la activación de patrones espaciales como resultado de la interacción de campos neuronales con la organización sintérgica del espacio. Me refiero a la alteración en la fuerza gravitacional asociada con cambios de coherencia cerebrales. Un campo neuronal proveniente de un cerebro funcionando en un modo de elevada neurosintergia, alta coherencia cerebral, elevada redundancia, elevada concentración informacional y funcionamiento en alta abstracción, es un campo que de alguna manera, desconocida hasta el presente, mimetiza las anteriores características y afecta al espacio con el cual interactúa, creando en él un incremento de redundancia y en general un aumento de sintergia. Puesto que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional a la redundancia espacial y en general a la sintergia, un sujeto funcionando en elevada coherencia producirá una disminución de fuerza gravitacional a su alrededor y en sí mismo. La descripción de la experiencia subjetiva correlativa con lo anterior es extraordinaria, puesto que refleja la misma dinámica que el fenómeno energético. Un sujeto, por ejemplo, mencionó que aparecían imágenes y recuerdos de diferentes épocas de su vida, y en el momento en el que ocurría un cambio gravitacional, el sujeto sabía de esta ocurrencia por recibir retroalimentación adecuada. Súbitamente se daba cuenta de la existencia de una lógica o patrón unificador de sus experiencias.
En otras palabras, adquiría conciencia de la liga entre experiencias que previamente aparecerían como desligadas entre sí. Esta experiencia es maravillosa en sí misma y por sus repercusiones teóricas, puesto que señala que es un incremento en la capacidad inclusiva y unificada, la responsable de cambios gravitacionales. Existen, pues, evidencias experimentales que señalan a la aparición de patrones y a la interacción de campos energéticos con medios plásticos como básicos para la aparición de la experiencia y los fenómenos asociados con ella. Sin embargo, la creación de la experiencia en sí todavía es un misterio.